se llama entonces el método de intervalo de confianza. En este caso, la diferencia con los otros es que el método de intervalo de confianza no encuentra un valor para el parámetro, sino que encuentra una región en donde vamos a encontrar ese parámetro con una cierta probabilidad, ¿ya? Y en cierta manera, bajo la luz, ¿no es cierto?, de las propiedades que enunciamos hace un rato, en realidad nosotros también estamos buscando un poco eso con los otros métodos, porque a través entonces de las propiedades que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, lo que estamos buscando es un entorno del parámetro en donde nuestro estimador esté, ¿sí? Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Acá entonces vamos a utilizar un poco eso para poder entonces dar una alternativa para poder llevar a cabo entonces un tercer método de la determinación de un parámetro. Supongamos que tenemos entonces estos n datos que provienen de una distribución normal con media desconocida mu y varianza conocida 1, ¿sí? Entonces nuestro estimador ahí es mu, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es intentar encontrar una región en donde vamos a encontrar el parámetro mu con un 90% de probabilidad. Es decir, en el fondo lo que estoy haciendo es, estoy cediendo un 10% de incerteza, ¿sí? Es decir, es probable entonces que me equivoque con un 10%, ¿sí? Ahora, evidentemente, si ustedes se ponen cada vez más ambiciosos, evidentemente el intervalo va siendo cada vez más ridículamente grande, ¿sí? Si ustedes ponen 100%, seguramente les va a dar el intervalo menos infinito, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen, acá es una especie de negociación, ¿no?, en donde ustedes tienen que dar un poco de incerteza para obtener entonces un intervalo relativamente aceptable, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a ver entonces algunas notaciones. Por ejemplo, esta noción de 1 menos alfa por ciento, es decir, la probabilidad de certeza, es lo que llamamos entonces el nivel de significancia, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo vamos a determinar entonces esta región con esa probabilidad de significancia, un 90% de significancia? Entonces la primera cosa que vamos a hacer es determinar un pivote. ¿Qué es un pivote? ¿Saben algo de mecánica usted o no? ¿Qué es lo que es un pivote en mecánica? ¿Alguien sabe? Algo que sirve como Exactamente, que sirve de apoyo, ¿cierto? Eso es un pivote, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer entonces es crear una variable aleatoria a la cual nos vamos a apoyar en ella, pero después la vamos a eliminar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a usar este pivote para poder entonces encontrar nuestro objetivo, ¿sí? Pero quizás la pregunta sea súper tonta y ya la explicó en algún minuto, pero como que de repente estoy un poco perdido. Dice que queremos encontrar un con el 90% de probabilidad. Entonces dice, pero ¿probabilidad de qué? De que sea esté, como... claro. de que sea qué. Como... Queremos encontrar entonces una región, acá AB, en donde nuestro parámetro está ahí, ¿Ya? ¿sí? Y que nuestro parámetro está ahí con un 90% de probabilidad. Ah, ok, ya. Eso es lo término general, ¿ya? Ahora, ¿por qué voy a asumir eso? Porque voy a utilizar, ¿no es cierto?, esta información para determinar quién es A y quién es B. Ah, B, ¿sí? Ahora, observemos que lo que estamos haciendo acá es buscando un intervalo de confianza para la media de una variable aleatoria que es normal, ¿sí? Sabemos que las normales, ¿no es cierto?, son simétricas. Y lo que vamos a encontrar acá es un intervalo que va a ser entonces simétrico, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a buscar entonces este valor de la media en este modelo de la distribución normal. Entonces vamos a construir un pivote. ¿Y qué es lo que es un pivote? Entonces hemos dicho que es una nueva variable aleatoria que funcionalmente depende del parámetro, pero cuya distribución no depende del parámetro. ¿Ya? Eso entonces, a dos condiciones entonces las que vamos a pedir. Entonces, en este caso, tenemos, para la construcción del pivote, tenemos los n variables aleatorias
que se distribuye normal con media muy varianza 1. Entonces son datos que provienen seguramente de variables aleatorias independientes, que todas son normales con el mismo parámetro mu y la misma varianza 1. ¿Sí? Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que ver entonces, construir una variable con estas variables que dependa del parámetro, pero cuya distribución no dependa del parámetro. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a recordar dos cosas. Si x1, x2 hasta x sub n se distribuye normal con media muy varianza sigma cuadrado, ¿sí? Independiente entre ellas, entonces la media se distribuye normal con la misma media, pero con la enésima parte de la varianza. ¿Ven? Entonces, si yo tengo n datos, n variables aleatorias que son distribuidas normales con media muy varianza sigma cuadrado, si tomo el promedio de estas variables, esa nueva variable aleatoria se va a distribuir con la misma media, pero con la enésima parte de la varianza. Y se va a distribuir normal. ¿Se ve? Ahora, ¿cómo puedo demostrar eso? Usando la función generadora de momentos. ¿Sí? La función generadora de momentos de esto, de x raya, entonces va a ser exactamente igual a una normal, pero en donde la media va a ser la misma, pero en lugar de tener la varianza sigma cuadrado por t cuadrado medios, va a quedar sigma cuadrado por t cuadrado dividido por n. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ya? Y eso hace entonces que el x raya va a ser normal, con esa media y con esa varianza. ¿Ya? Muy bien. Esa observación que está ahí nos va a permitir construir el pivote. ¿Cómo? Voy a tomar el pivote, la variable q, la voy a definir como x raya, que es esta variable aleatoria que acabo de definir acá, le resto su media y divido por su desviación estándar. Y yo sé que cuando tomo una variable aleatoria normal, le resto su media y divido por su desviación estándar, eso es una variable aleatoria normal 0,1. Eso lo vimos entonces, fueron los primeros ejemplos que vimos cuando vimos transformación de variable aleatoria, ¿no? Así que esto es distribuido normal 0. Acá he construido entonces una variable que funcionalmente depende del parámetro, pero su distribución no. ¿Ven? Ahora, ¿por qué razón necesito que la distribución no dependa del parámetro? Porque lo que yo voy a buscar, ¿no es cierto?, es un intervalo para Q que esté entre menos A y A, y ese intervalo esté el 90% de la información. ¿Sí? Entonces el paso 2 es encontrar un intervalo para del pivote con 1 menos alfa por ciento de probabilidad. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer entonces es calcular la probabilidad de que Q esté entre menos A y A, y eso sea igual a 0,9. ¿Sí? Pero te dice encontrar Un intervalo del pivote con un 1 menos alfa por ciento. ¿Sí? Es decir, con el nivel de significancia que nos dan. ¿Sí? Bueno, resulta que el Q, ¿no es cierto?, tiene esta forma. ¿Sí? Ahí está el 0. ¿Sí? Y lo que busco acá entonces es menos A, acá es igual. Y si aquí está el 90%, entonces acá ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay acá? 5 y 5. 5% en cada uno, ¿cierto? 0,05 y 0,05. Así que por lo tanto, si quiero calcular esta área, va a ser el 0,9 más el 0,05. Así que busco simplemente la probabilidad de que Q sea menor que A igual a 0,95. ¿Sí? Y busco entonces eso. sí, y al lado que es por ciento. Entonces, la probabilidad entonces de Q sea menor que A igual a 0,95.
95. Como Q es una normal 0,1, ¿sí? Entonces buscamos quién es la normal estándar inversa que hace que el área bajo de la curva sea 0,95. ¿Sí? Me parece que ese valor de A es 1,96. ¿no? Parece que ese valor de A es 1,96. Vamos a hacer caso. Vamos acá. Entonces tenemos. Calculemos. Y teniendo entonces el intervalo para Q, de ahí despejamos entonces el mu y vamos a tener entonces un intervalo para el parámetro mu, ¿sí? Con un 90% de probabilidad. Mientras se carga ahí. Entonces lo que nos quedaría entonces es que Q estaría entonces entre menos 1,96 y 1,96. ¿Sí? ¿Sí? Y finalmente entonces el tercer paso y último es encontrar un intervalo de confianza para mu con 1 menos alfa por ciento de confiabilidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso. El problema es si es efectivamente, vamos acá, shift igual, ¿no es cierto? Y ponemos acá la normal estándar, acá ya. La inversa de la normal estándar, ahí está. Ponemos entonces ahí la probabilidad que es 0,95, ¿no es cierto? Eso nos da A, de 1,64. Entonces acá es 1,64. Así que va a estar entre menos 1,64 y 1,64, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, Q, ¿quién era? Era X raya menos mu partido por sigma raíz de n, estando entonces entre 1,64 y menos 1,64. Y acá entonces vamos a determinar el valor de mu, un intervalo para mu. Voy a multiplicar por menos 1 para despejar rápidamente entonces mu. O sea que nos quedaría 1,64 mayor que x mu menos x raya partido por sigma partido por raíz de n mayor que menos 1,64. Multiplicamos por sigma partido por raíz de n, que sería 1,64 por sigma partido por raíz de n mayor que mu menos x raya mayor que menos 1,64 por sigma por raíz de n. Y sumamos x raya, entonces x raya más 1,64 sigma partido por raíz de n mayor que mu, más grande que x raya menos. Y ahí obtuvimos entonces nuestro intervalo de confianza para el parámetro mu, por un 90% de probabilidad. Es decir, lo que tenemos ahí es que nuestro parámetro mu está entre x raya más menos 1,64 sigma raíz de n con un 90% de probabilidad. ¿Ven? ¿Entienden, no? Muy bien. Entonces, como ven, entre todos estos pasos que acabamos de mencionar, la parte más difícil, ¿no es cierto?, es precisamente encontrar el pivote. Es decir, aquella variable aleatoria que esté en función del parámetro que nosotros vamos a construir, pero que su distribución no dependa, ¿no es cierto?, de ese parámetro. Esa parte, entonces, es muy difícil entonces de llevar a cabo. Entonces, tenemos un resumen de los distintos intervalos de confianza. Acá se los voy a entregar. Estos son, no sé si me alcanza. Parece que no lo alcanza, pero hay uno para ustedes dos.
Entonces acá están entonces los intervalos de confianza. Observen que acá exclusivamente es cuando los datos o los parámetros provienen de una normal. Ahora, ¿por qué razón vamos a estudiar esencial o nos vamos a restringir exclusivamente entonces a una variable aleatoria normal? ¿Sí? Es lo siguiente. Tiene harta materia, profe. ¿Ah? Tiene harta materia. ¿Qué cosa, perdón? Tiene harto contenido la guía. Sí, es que esas son las claves, las claves en sus certámenes y en sus controles. ¿Sí? Ah, ¿la vamos a poder traer? Sí, pues obviamente que sí. Ah, bacán. Entonces, miren, uno de los teoremas más importantes en estadística matemática es el teorema del límite central. El teorema del límite central. ¿Qué dice el teorema del límite central? Dice lo siguiente: que si tengo n datos, n variables aleatorias, que satisface lo siguiente: que la esperanza de cada una de ellas es finita y la varianza de cada una de ellas también es finita. Y existen. Entonces, la variable z sub n igual a el promedio menos mu dividido por sigma partido por la i de n. Cuando el n es suficientemente grande, se distribuye normal 0. Eso entonces es lo que nos está diciendo entonces el teorema, es decir, cualquiera sea la distribución de donde provengan sus datos, ¿sí? Ustedes calculan, ¿no es cierto?, el promedio, ¿sí? Le restan su media y la dividen por su desviación estándar. Eso, si el n es suficientemente grande, se va a distribuir normal con media 0 y varianza 1. ¿Sí? ¿Está bien? Eso entonces es lo que nos está diciendo. Es decir, tomamos el promedio de nuestros datos, si el n es suficientemente grande, según los usuarios, ¿no es cierto? Un n suficientemente grande es 50 para adelante. Si tengo más de 50 datos, ¿sí?, entonces el promedio, por el teorema del límite central, va a tender a ser distribuido normal. ¿No? Y eso hace entonces que podamos entonces, si tenemos una cantidad de datos suficientemente grande, mirar todos los datos como si provinieran entonces de una distribución del tipo normal. ¿Sí? Muy bien. Siempre y cuando tengamos suficientes datos. ¿Sí? Entonces, bajo esa mirada, ¿no es cierto?, de que tenemos entonces un teorema que nos sustenta, ¿no es cierto?, de que podemos considerar nuestra información como proveniente de una distribución normal cuando esa cantidad de datos es suficientemente grande, entonces podemos considerar todo como que si los parámetros fuesen involucrados y que nos interesa, que serían entonces la media y la varianza de una variable aleatoria distribuida normal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y aquí entonces tenemos las distintas situaciones y circunstancias bajo esas condiciones que yo les acabo de mencionar. Cuando tenemos entonces una estimación para la media, ¿sí?, entonces tengo dos opciones: que conozco la varianza poblacional o la desconozco. ¿Sí? Si conozco la varianza poblacional, tengo un intervalo de confianza determinado, pero si la desconozco, tengo otro intervalo de confianza. En el primero, cuando conozco la varianza poblacional, la distribución del pivote es normal. Pero cuando la varianza, ¿no es cierto?, de la población la varianza de la población no es conocida, entonces la distribución del pivote resulta ser distribuido T, la T de student, que vamos a tener que buscar entonces, nos vamos a ir familiarizando entonces con estas variables. Y así sucesivamente. Entonces después tenemos comparación de dos medias, eso cuando tenemos entonces dos grupos
dos grupos estamos viendo, ¿no es cierto?, un mismo comportamiento. Por ejemplo, dos grupos de estudiantes a los cuales se les aplica la misma prueba. Entonces queremos comparar el promedio del primer grupo con el segundo grupo, si son iguales, son distintas, etc. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este tipo de cosas bajo las distintas variaciones, nosotros conociendo las varianzas poblacionales, desconociendo las varianzas poblacionales, etc. ¿Sí? Después tenemos la letra D, ¿no es cierto?, cuando el problema es estimar la varianza. Y ahí tenemos entonces, nuevamente, secciones cuando la media poblacional es conocida y cuando la media poblacional es desconocida. Después tenemos comparación de dos varianzas. Cuando tenemos dos grupos, ¿no es cierto?, y queremos verificar si acaso la variabilidad, ¿no es cierto?, de esa evaluación en el primer grupo es más grande, más chica o igual que la variación en el segundo grupo. ¿Sí? Y finalmente tenemos una estimación para proporciones, es decir, por ejemplo, porcentajes. ¿Sí? Si el porcentaje de aprobados en un grupo, ¿no es cierto?, es igual o distinto o más chico que el porcentaje de aprobados del segundo grupo. ¿Sí? ¿Te ves? Ese tipo de cosas. Así que este resumen, ¿no es cierto?, es muy importante que lo tengan, ¿no es cierto?, y lo aprendamos entonces a utilizar. Y eso entonces es lo que vamos a hacer el próximo viernes, ¿no es cierto?, cuando hagamos entonces el taller, vamos entonces a trabajar un poquito en el uso, ¿no es cierto?, de este resumen. ¿Ya? Y en la subsiguiente clase, ¿no es cierto?, que sería el lunes 29. Sí. ¿Ah? ¿29? Sí, 29. El lunes 29, entonces, ahí vamos a ver entonces el último capítulo, que es de test de hipótesis. ¿Ya? Sí, el último capítulo, entonces, esto que es teoría de decisiones. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Ya? Va. Nos vemos entonces. No sé si tienen alguna